Aquí seguimos con el candidato presidencial Ramfi Domínguez Trujillo. Ramfi, me gustaría ver su posición ante el acuerdo migratorio que en diciembre. Mira, la ratificación. Sí, ese es un acuerdo migratorio muy peligroso. No es vinculante en términos legales, porque esa es la realidad, pero lo que dispone ese acuerdo es sumamente peligroso. Lo que dice es primero que el derecho a la migración es un derecho inalienable de todo ser humano, lo cual no lo es. O sea, no podemos invadir, no podemos darle la apertura que invadan territorio ajeno, porque es un derecho. O sea, ya un derecho, entonces entonces para eso los asentamientos de aquí ilegales de terreno, entonces también lo tenemos que hacer que eso sea legal. O sea, eso es lo primero. No podemos permitir que la migración sea ilegal. O sea, perdón, que sea legal, porque hoy por hoy cualquier inmigrante que cruza una frontera de manera ilegal se considera un inmigrante ilegal. No está ilegal. Entonces, esa es la otra cosa que quieren cambiar, de que entonces la palabra no sea un asentamiento ilegal, sino un asentamiento irregular. Esa es otra cosa. Encima de eso, quieren cargar con el peso de los gastos, de los costos asociados con ese inmigrante al Estado. O sea, son una serie de condiciones que quieren imponer. Óigame, y están diciendo de que posiblemente eso es lo que va a haber en Europa, son más de 200 millones de migrantes del África que van a trasladarse para Europa. O sea, es algo insostenible, señores. Hay que volver al antaño donde se respetaban. Ustedes saben las guerras que han habido a través de la historia del mundo para consolidar las delimitaciones fronterizas de todos los países, y que ahora nosotros estemos diciendo, no, mira, las fronteras no cuentan, todo el mundo puede entrar y salir a su antojo. Eso es imposible. Entonces, ese es un acuerdo. Dicen que 192 países lo van a ratificar ahora el 11 192 países. 192 países, pero hemos visto una oposición de los Estados Unidos que dice que no lo va a firmar, Israel, Australia y un sinnúmero de países más, y cada día que pasa, que se va acercando a la fecha límite del 11, otros países están también diciendo que se van a retirar de ese acuerdo. O sea que eso es algo que nosotros como dominicanos nos tenemos que oponer de una forma tajante y decirle al presidente de la República que no vamos a permitir que ellos ratifiquen ese acuerdo, porque no podemos permitir que la ONU venga como lo ha hecho hasta ahora. Óigame, Ariel, si usted va a la frontera, nosotros vemos que los nacionales haitianos les tiran piedras a nuestros guardias, a nuestros oficiales, y que ellos tienen el arma en baja, porque no se atrevan a levantar el arma, porque los que están allá supervisando lo que pasa en la frontera a favor de las Naciones Unidas no se lo permiten. O sea, que un guardia tiene que coger una pedrada. Absolutamente. Lo vemos en la frontera, yo lo he visto. Yo lo he visto en la frontera. Entonces, eso no se puede permitir. Al contrario, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para consolidar, para cerrar la frontera. Y por eso es que yo abogo por la repatriación de todos los nacionales que estén asentados aquí regularmente, que todos los que vengan a trabajar lo hagan bajo, vamos a decir, el auspicio de una visa de trabajo, y la construcción de un muro. Yo sí abogo, y fui de los primeros que hablé de la construcción de un muro. ¿Por qué? Porque a través de nuestra historia vemos que la invasión ha sido incesante. Desde el 1801, a los 6 años de haber firmado el Tratado de Basilea, Francia se retira de la isla, y vemos que Toussaint Louverture se declara gobernador de toda la isla y nos invade por primera vez. Y así ha sido a través de nuestra historia. Hay empresarios que dicen no, que eso va a cortar o a coartar el intercambio entre los dos países, y yo digo que no, es todo lo contrario. Ya no vamos a ver los contrabandos que vemos entrando al país, o sea que vamos a poder fiscalizar lo que entra y sale de la República Dominicana. O sea que hay que asumir una postura firme. Yo le exhorto a todos los televidentes de ustedes que realmente asuman esa postura y que le manden mensajes al presidente Medina y le digan que no van a tolerar de que ellos ratifiquen ese acuerdo, porque eso es muy peligroso para la República Dominicana. No, y hay que ver también en la historia, si usted ve los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de judíos que había en Alemania, eso provocó entonces un exceso de nacionalismo. Pero eso se replicó en Italia con el Duce, con Benito Mussolini. Pero se fue a Japón
Y así transcurrió el mundo entero. Luego estalló lo que es la guerra mundial. Eso es así. Eso es así. Por ese tipo de interés. Sí. Porque cada país tiene que estar en cada país. Ahora, el que esté aquí de manera regular, cumpliendo toda la ley, está bien. Sí. Pero el que esté irregular, que se vaya. Mira, hay estudios de más que dicen, porque la migración se debe por lo general a un asunto económico. Sí. Los países de extrema pobreza emigran a los países donde tienen más oportunidades. Pero hay algo que hablar claramente aquí. La pobreza extrema del mundo no hay forma de erradicarlo. No en un proceso inmediato, y el proceso de migración no está apoyando eso. Lo que está haciendo es que los países más ricos se están empobreciendo justamente, como lo vemos aquí en República Dominicana, producto de esa migración. Estamos hablando de que esa migración en República Dominicana le cuesta 2.000 millones de dólares al año. Sí. Al país, y nos está empobreciendo, y eso lo vemos cuando uno viaja donde quiera, que vemos que los dominicanos cada día están más pobres, cada día están viviendo en condiciones de insalubridad insostenible. O sea, eso es un problema grave, pero nosotros no tenemos la obligación de cargar con el peso de esa migración. Sí, vemos en diferentes países del mundo. Brasil, debate presidencial. Estados Unidos, debate presidencial. Rusia, todos los países en su mayoría hacen debates presidenciales. Aquí sería difícil el presidente hacer un debate con la oposición. Es difícil. Ojalá y sea posible, porque sería algo interactivo y algo que la persona viera al presidente con los candidatos de la oposición en un debate. Pero vámonos a la realidad, Ramfi. ¿Estaría Ramfi preparado para un debate con la oposición política, que fue el que se logró cuando estaba vivo Atoy de Can? Se logró, y estaba Luis Abinader. En este caso, ¿estaría Ramfi dispuesto a debatir contra Luis Abinader, contra Guillermo Moreno, contra Milton Morrison y esos candidatos, contra Alfonso Rodríguez y esos candidatos de la oposición? Absolutamente. Yo creo que... ¿Usted los reta a un debate? Sí, absolutamente, pero no solo a los de la oposición. Nosotros retamos al presidente de la República. Sí, dije lo de la oposición porque es más posible hacerlo con la oposición, porque usted sabe que el presidente... Lo de la oposición se logró, incluso, y como bien lo señalaste, fue un debate de la oposición, pese a que se invitó al presidente de la República, que rehusó participar en esos debates. Sí. Eso también es antidemocrático, porque si nosotros aspiramos a un cargo como lo es la primera magistratura, el cargo más importante de un país, lo mínimo que nosotros debemos hacer es ponernos al escrutinio público en un debate donde el pueblo pueda juzgar quién es quién y cuáles son los lineamientos de cada cual. Y yo les reto, no solo, como le digo, a todos los candidatos de la oposición, sino a los candidatos del partido oficial también, que se expongan al escrutinio público. Lo que pasa es que ellos no se van a atrever porque saben que tienen una cola, óigame, que ni la 27 de febrero le alcanza. Pero nosotros tenemos que hacerlo en aras de defender esa democracia y que la gente nos conozca a cada cual. Yo creo que todos tienen planteamientos interesantes, entonces hay que ponerlo a la sazón del pueblo y ver cómo reacciona. Sí, la pregunta vino por lo siguiente, porque aquí incluso hay muchas encuestas con los nuevos candidatos, porque es bueno también proyectar a todos en igualdad de condiciones, señores. Claro. Eso es lo que hace un programa objetivo, que no está parcializado, sino que el que gana, gana. Correcto. Y la que nosotros hicimos, por lo menos aquí, y ellos iban a las redes, se suscribían al canal de Visión RDN y votaban, usted ganó la encuesta, a Luis Abinader. Pero en esos días se vio un video viral en las redes de usted que decía que usted es la real oposición y no Luis Abinader. El problema, ¿sabes cuál es, Ariel? Que nosotros tenemos que dejarnos aquí de politiquería barata. Nosotros tenemos unos dinosaurios politicuchos que están confabulados en contra del pueblo. Entonces, yo lo he dicho y lo mantengo, nosotros somos el único candidato con real y verdadera posibilidad de ganar la presidencia de la República Dominicana que no tiene cola que le pisen, que no tiene contratos con el gobierno, que no tiene ningún tipo de acuerdo, de aposento. Porque hay algunos de la oposición que están... Pero claro, todo el mundo sabe quiénes son los que tienen contrato con el gobierno, que le venden varilla, que le venden cemento, que le venden todo tipo de cosas. ¿Cómo va a ser, Ramfi? Y así mismo, entonces, los demás están confabulados de una forma u otra con los estamentos del poder. Todos tienen un acuerdo, todos reciben contratas del gobierno. O sea, es que tenemos que dejarnos de esa complacencia de decir, mira, yo soy diferente cuando
es uno más de lo mismo. Y por eso es que nosotros nos hemos destacado como líder de la oposición, como líder de la agrupación que está enfrentando verdaderamente al poder, porque cómo nosotros vamos a decir que somos oposición y entonces apoyar una ley de partido que se aprobó de una forma, diría yo, que sorprendente a la mayoría de la población después de 18 años en cuestión de días. O sea, nosotros no podemos decir que somos oposición y no criticar al gobierno, no criticar los altos niveles de corrupción, sino que mantener una cierta, diría yo, que complacencia con lo que está haciendo el gobierno. Señor, el gobierno está acabando con el país y hay que decírselo en su cara. Le están hablando mentira al país y hay que decírselo en su cara. Entonces, esa es la oposición verdadera. Sí, Ramfi, antes de ir para la pausa, breve, me gustaría que le dijera al país, si está dentro de su posibilidad, claro está. Usted podría señalar qué político de la oposición o cuáles políticos de la oposición tienen negocio directa o indirectamente. Es una pregunta ya fogosa ahí. Es una papa caliente ahí. Óigame, si está dentro de su posibilidad, si no, bien. Es que yo le voy a dar una pista. Está una pista. Del PRM. ¿Está en el PRM? Sí. ¿Encabeza el PRM? Yo no, ya dije una pista. Ah, bueno. Está dentro del PRM. No, tampoco le puedo dar todo. No, está bien, Ramfi, está bien. Entonces vamos a ir a una pausa y venimos con este conversatorio.